Hola, bienvenidos al seminario número 27 sobre inmunología de bacterias, mecanismos de invasión bacteriana. En esta ocasión abordaremos diferentes aspectos importantes para comprender cómo las bacterias logran ingresar al organismo, establecerse y producir una enfermedad. Nuestro seminario está conformado por mi persona, Vilma Naomi Chávez León, mi compañera Nicole Estefany Chávez Nerío y Elisa Madaí Claros Ventura. Para abordar los mecanismos de infección bacteriana es importante conocer las generalidades de las bacterias, ya que éstas permiten comprender su comportamiento, su capacidad de adaptación y su importancia en el ámbito clínico. En este apartado se describirán los aspectos básicos de las bacterias, incluyendo sus características principales, su organización estructural y aquellos elementos que influyen en su capacidad de supervivencia y producción de enfermedad. Estos conceptos servirán como una base para entender posteriormente cómo las bacterias logran colonizar, invadir y causar infección en el huésped. Hola, para comenzar, pues hablaremos sobre las generalidades de las bacterias. Pero, ¿qué son las bacterias? Bueno, cuando hablamos de bacterias nos referimos a microorganismos procariotas unicelulares, es decir, organismos formados por una sola célula y que a diferencia de nuestras células, pues estos no poseen un núcleo verdadero ni organelos membranosos. Esto significa que su material genético no está dentro de un núcleo, sino que éste se encuentra libre en el citoplasma, en una región específica llamada nucleoide, y está constituido por ADN circular y que a pesar de que esta estructura pues, es una estructura celular muy simple, las bacterias pues, son capaces de realizar todas sus funciones vitales de manera eficiente. Además, pues las bacterias presentan una gran diversidad metabólica, lo que les permite adaptarse a diferentes ambientes, desde el suelo hasta el agua e incluso el organismo humano. Y pues en este último caso pueden tener un papel beneficioso como parte de la microbiota normal, pero también pueden tener un papel patógeno cuando producen una enfermedad. Por lo tanto, aunque estos son organismos muy simples, las bacterias pues poseen una gran capacidad de adaptación y supervivencia, lo que explica su importancia en el ámbito clínico y microbiológico. Como les comentaba, las bacterias, aunque son organismos simples, estas poseen una gran capacidad de adaptación y supervivencia. Entonces, para comprender cómo las bacterias logran producir una infección, pues es importante conocer también su estructura, la estructura bacteriana, ya que cada una pues, cumple funciones específicas relacionadas con la supervivencia, adaptación y patogenicidad. Y aunque las bacterias pues, son organismos, microorganismos simples, estas poseen estructuras que les permiten mantener su integridad, adaptarse al ambiente y pues en algunos casos también aumentar su capacidad de producir una enfermedad. Y estas estructuras pues cumplen funciones importantes como la protección frente al sistema inmunológico, también la movilidad y la adhesión al huésped. Y como se observa en la imagen, las bacterias pueden presentar diferentes componentes estructurales, entre ellos la cápsula, la pared celular, los flagelos y los pili o fimbrías, los cuales desempeñan un papel importante en el desarrollo del proceso infeccioso y en la capacidad de las bacterias para sobrevivir dentro del huésped. En primer lugar, pues encontramos la cápsula, la cual es una capa externa que rodea a algunas bacterias y que generalmente pues esta está compuesta por polisacáridos y pues esta estructura es considerada pues un importante factor de virulencia, ya que esta contribuye directamente a la capacidad de la bacteria para producir una enfermedad. La función principal de la cápsula es la antifagocitosis, es decir, que protege a la bacteria frente a la acción del sistema inmunológico. De esta manera, pues la bacteria puede permanecer en el organismo sin ser eliminada fácilmente por las células defensivas. También, pues además la cápsula también favorece la adherencia a los tejidos del huésped, facilitando el inicio de la infección y permitiendo que el microorganismo se establezca en el sitio donde penetró.
También por otra parte, pues la cápsula impide la opsonización, que el cual es el proceso mediante eh, el cual los anticuerpos o el componente marcan a la bacteria para su destrucción. Asimismo, esta repele físicamente a los fagocitos, permitiendo que la bacteria evada la destrucción inicial y facilite su diseminación a través del torrente sanguíneo, aumentando así su capacidad de producir una infección. Otra estructura importante es la pared celular, la cual es una estructura rígida que rodea la membrana plasmática y cumple funciones esenciales para la supervivencia bacteriana. La pared celular pues, proporciona forma, protección y resistencia osmótica, evitando pues, que la bacteria se destruya ante cambios en el ambiente, especialmente frente a las variaciones de presión osmótica. Esta estructura pues, está compuesta principalmente por peptidoglucano, la cual es una sustancia que le confiere rigidez y resistencia. También el grosor de esta capa pues, varía entre bacterias ya sea gram positivas o gram negativas, lo que constituye pues, una de las características fundamentales para su clasificación microbiológica. Pues además la pared celular influye en el comportamiento de las bacterias frente a distintos agentes externos, como antibióticos, desinfectantes y condiciones ambientales adversas. Por esta razón, pues esta estructura no solo es importante para la supervivencia bacteriana, sino que también para comprender su patogenicidad y su tratamiento. Ahora les hablaré sobre dos estructuras igualmente muy importantes, los cuales son los flagelos y las pili o fimbrías. Primero, pues los flagelos pues, son estructuras filamentosas, las cuales se encuentran en algunas bacterias y pues estos son responsables de la movilidad bacteriana. Gracias a los flagelos, pues las bacterias pueden desplazarse hacia ambientes más favorables mediante un proceso llamado quimiotaxis, el cual consiste en el movimiento dirigido hacia estímulos químicos, como nutrientes o condiciones favorables para su crecimiento. Y pues esta capacidad de movimiento permite que las bacterias colonicen nuevos sitios dentro del organismo, facilitando así su supervivencia y expansión. Además, pues la movilidad también puede contribuir a que las bacterias evadan ciertos mecanismos de defensa del huésped. Por lo tanto, pues los flagelos no solo cumplen una función de movilidad, sino pues que estos también participan indirectamente en la adaptación, colonización y desarrollo del proceso infeccioso. Finalmente, pues tenemos las pili o fimbrías, las cuales pues son prolongaciones cortas y numerosas presentes en la superficie de algunas bacterias. Estas estructuras principalmente participan en la adhesión a superficies y células del huésped, lo cual es un paso fundamental para el inicio de la infección. Sin esta capacidad pues, de adhesión, muchas bacterias serían eliminadas fácilmente por los mecanismos de defensa como el flujo de saliva, de moco o secreciones. Por esa razón, los piliofimbrías permiten que las bacterias se adhieran firmemente y comiencen la colonización bacteriana, facilitando su establecimiento dentro del organismo. Además, algunos pili o fimbrías especializados también participan en la conjugación bacteriana, el cual es un proceso mediante el cual las bacterias pues, intercambian material genético. Y pues este intercambio contribuye a la variabilidad genética y a la adquisición de nuevas características como la resistencia a antibióticos, lo cual aumenta su capacidad de supervivencia y patogenicidad. Ahora bien, las bacterias pues también pueden clasificarse según la tinción de Gram, que es una de las técnicas más importantes y utilizadas en microbiología. Esta tinción permite diferenciar a las bacterias de acuerdo con la estructura y composición de su pared celular, como les había hecho una pequeña mención anteriormente, pues lo cual resulta fundamental no solo para su identificación,
sino también para comprender su comportamiento biológico, su patogenicidad y su respuesta frente a antibióticos. La tinción Gram, pues básicamente se basa en la capacidad de las bacterias para retener o no el colorante violeta durante el proceso de tinción. Y este procedimiento pues incluye la aplicación de cristal violeta, de Lugol, alcohol y también un colorante de contraste. Dependiendo de la estructura de su pared celular, pues las bacterias retendrán el color violeta o tomarán el colorante de contraste, permitiendo así su diferenciación microscópica. Y pues a partir de esta técnica, pues las bacterias se pueden clasificar en gram positivas y en gram negativas. Y cada una presenta pues características estructurales que influyen directamente en su capacidad de producir infección y en su sensibilidad a distintos tratamientos. Por ejemplo, las bacterias gram positivas, estas presentan una pared celular gruesa y rica en peptidoglucano, lo cual les permite retener el colorante violeta durante la tinción. Además, estas bacterias carecen de una membrana externa, lo que facilita la acción de algunos antibióticos y agentes antimicrobianos. Y pues esta pared celular gruesa también contiene otras estructuras como los ácidos teicoicos, los cuales contribuyen a la adhesión bacteriana y a la activación de la respuesta inmune. Por otro lado, pues tenemos las bacterias gram negativas, las cuales pues presentan una capa delgada de peptidoglucano y también una membrana externa adicional que contiene lipolisacáridos o LPS por sus siglas. Y pues esta membrana externa pues actúa como una barrera protectora, lo que les confiere una mayor resistencia a antibióticos, a desinfectantes y a condiciones adversas. Además, el lipopolisacárido presente en la membrana externa, pues actúa como una endotoxina, lo que puede desencadenar a una respuesta inflamatoria importante en el huésped, contribuyendo al desarrollo de signos y síntomas de la infección e incluso en algunos casos a cuadros más graves de shock séptico. Por lo tanto, pues esta clasificación no solo permite diferenciar las bacterias desde un punto de vista microscópico, sino que este también ayuda a comprender su patogenicidad, su virulencia, su resistencia antimicrobiana y también su comportamiento clínico, lo cual resulta fundamental para el estudio de los mecanismos de invasión bacteriana y para el manejo adecuado de las infecciones bacterianas. Ahora bien, les hablaré sobre la relación con la patogenicidad. Es importante pues entender la relación entre la estructura bacteriana y la patogenicidad porque estas estructuras pues determinan la capacidad de las bacterias para producir infección, sobrevivir y diseminarse dentro del huésped. La patogenicidad pues se define como la capacidad de un microorganismo para producir enfermedad. En el caso de las bacterias, pues muchas de sus estructuras pues cumplen funciones que favorecen la infección y su supervivencia dentro del huésped. Por ejemplo, pues la cápsula permite a la bacteria evadir el sistema inmunológico, ya que inhibe la fagocitosis. Esto significa que las células defensivas del organismo tienen una mayor dificultad para reconocer y eliminar al microorganismo, facilitando así su permanencia en el huésped. Por otro lado, pues también encontramos los piliofibrías, los cuales facilitan la adhesión inicial a las células del huésped, lo cual representa un paso fundamental para el inicio de la infección. Sin esta capacidad de adherencia, muchas bacterias serían eliminadas fácilmente por los mecanismos de defensa del organismo. Además, también encontramos el polipolisacárido o LPS, que está presente en las bacterias gram negativas, lo cual actúa como una endotoxina, desencadenando una respuesta inflamatoria en el huésped. Y pues esta respuesta inflamatoria puede contribuir al desarrollo de los signos y síntomas de la enfermedad. Y finalmente, pues también la pared celular contribuye a la resistencia frente a condiciones adversas, permitiendo a la bacteria
permitiendo que la bacteria pues sobreviva ante cambios ambientales, también a defensas del huésped o incluso frente a algunos antibióticos. Y pues en conjunto, todas estas características determinan la virulencia bacteriana, es decir, pues que eh, la capacidad de la bacteria para invadir, para sobrevivir y para producir un daño, una enfermedad en el huésped. Ahora bien, una vez comprendidas pues, las características generales y la estructura bacteriana, es importante también analizar cómo las bacterias logran establecerse en el huésped e iniciar el proceso infeccioso. El inicio de los mecanismos de invasión bacteriana. Esto representa una etapa fundamental, ya que determina si el microorganismo podrá adherirse, colonizar y posteriormente producir una enfermedad. En este apartado se abordarán los primeros pasos de la infección bacteriana, comenzando por la adhesión bacteriana, seguida por la interacción entre adhesinas y receptores del huésped, la importancia de la adhesión y posteriormente el proceso de la colonización del hospedadero. Además, pues se analizarán los tipos de colonización bacteriana, tanto asintomática como patológica, y los factores que influyen en la evolución del proceso infeccioso. Y pues estos mecanismos iniciales son determinantes en la patogenicidad bacteriana, ya que permiten que el microorganismo se establezca en el huésped, que éste evite los mecanismos de defensa y que avance hacia el desarrollo de la infección. Ahora veremos eso. Ahora bien, para que una bacteria pueda producir una infección, primero debe establecer el contacto con el huésped. Y este proceso pues inicia con la adhesión bacteriana. La adhesión es el mecanismo mediante el cual las bacterias se unen a la superficie de las células del huésped, lo que les permite pues permanecer en el organismo y evitar ser eliminadas por los mecanismos de defensas naturales. Una vez que las bacterias pues logran ingresar al organismo, la adhesión constituye el primer paso en la evolución del proceso infeccioso, ya que esta permite que el microorganismo se establezca en un sitio específico y que comienza así el proceso de invasión bacteriana. Y sin esta capacidad, pues muchas bacterias serían eliminadas rápidamente por factores como el flujo de mucosas, de saliva, la orina o los movimientos ciliares, los cuales actúan pues como mecanismos de defensas del huésped. Y pues este proceso ocurre gracias a la interacción específica entre estructuras bacterianas llamadas adhesinas y los receptores presentes en la superficie de las células del huésped. Y esta interacción es altamente selectiva, lo que permite que determinadas bacterias tengan afinidad por tejidos específicos del organismo, favoreciendo así el inicio de la infección. Además, pues, esta unión no solo permite que la bacteria permanezca adherida, sino que también facilita la colonización bacteriana, la multiplicación del microorganismo y la progresión hacia etapas más avanzadas del proceso infeccioso. De esta manera, pues, la adhesión bacteriana se considera un paso clave en la patogenicidad, eh, ya que esta, pues, determina la capacidad del microorganismo eh, para establecerse, sobrevivir y posteriormente producir una enfermedad. Las adhesinas bacterianas pueden encontrarse en diferentes estructuras de la bacteria, las cuales facilitan su unión al huésped y permiten que el microorganismo permanezca en el sitio de infección. Entre estas estructuras encontramos los pili o fimbrillas, que permiten la unión a células epiteliales y también facilitan el inicio de la colonización bacteriana. También están las proteínas de superficie, las cuales reconocen moléculas específicas del huésped, lo que hace que la adhesión sea altamente selectiva. Asimismo, pues los componentes de la cápsula también participan en la adherencia bacteriana y ayudan a evitar la eliminación mecánica, permitiendo que la bacteria pues permanezca adherida por más tiempo. Por otra parte, pues los receptores del huésped suelen ser glucoproteínas o glucolípidos presentes en la membrana celular. Y esta interacción entre adhesinas y receptores es altamente específica, lo cual pues determina el tropismo tisular
es decir, pues la preferencia de ciertas bacterias por infectar tejidos específicos del organismo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este proceso de la adhesión bacteriana? Pues la adhesión bacteriana pues, representa un paso crítico en el proceso infeccioso, ya que permite pues, a la bacteria mantenerse dentro del organismo y avanzar hacia etapas posteriores de la infección. Gracias a la adhesión, las bacterias pueden resistir mecanismos de defensa como el flujo de saliva, moco, orina, los cuales hemos venido mencionando, los cuales normalmente pues, ayudan a eliminar microorganismos. Además, pues esta unión permite evitar la eliminación mecánica, facilitando que la bacteria pues, permanezca en el tejido. Asimismo, pues la adhesión permite iniciar la colonización del tejido, lo que favorece pues la multiplicación bacteriana y el establecimiento de la infección. Por lo tanto, pues gracias a este proceso el microorganismo logra permanecer en el huésped y avanzar hacia etapas posteriores de la infección, aumentando así su capacidad de producir una enfermedad. Una vez la bacteria logra adherirse al huésped, el siguiente paso en el proceso infeccioso es la colonización del hospedadero. La colonización pues consiste en el proceso mediante el cual las bacterias se multiplican y se establecen en una población estable en el sitio de infección, logrando permanecer en el organismo sin ser eliminadas por el sistema inmunológico. Y este proceso pues es fundamental porque permite que el microorganismo se mantenga en el huésped y continúe avanzando hacia etapas posteriores de la infección. Para lograrlo, pues las bacterias realizan una multiplicación activa en el sitio donde se han adherido anteriormente, aumentando pues progresivamente su número y favoreciendo el establecimiento de la infección. Además, pues durante la colonización, las bacterias deben adaptarse al ambiente del huésped, el cual pues puede presentar condiciones adversas como cambios de pH, también disponibilidad limitada de nutrientes o la presencia de mecanismos defensivos. Por esta razón, las bacterias patógenas desarrollan estrategias que le permiten sobrevivir y establecerse con mayor eficacia. Asimismo, durante esta etapa, las bacterias deben competir por nutrientes y espacio con la microbiota normal, que actúa como una barrera natural frente a microorganismos patógenos. Y pues esta competencia representa un obstáculo importante, porque las bacterias patógenas pues desarrollan factores de virulencia que favorecen su supervivencia y multiplicación. También pues intervienen en mecanismos de evasión de la respuesta inmune, como la presencia de cápsula, la variación antigénica o la producción de sustancias que inhiben la respuesta inmunológica. Y pues estos mecanismos dificultan el reconocimiento por parte del sistema inmunológico y permiten que las bacterias pues permanezcan en el organismo por más tiempo. También en algunos casos las bacterias pueden formar biopelículas o biofilms, que son comunidades pues, bacterianas organizadas que se adhieren a superficies y se rodean de una matriz protectora. Y pues estas estructuras pues básicamente aumentan la resistencia bacteriana frente a antibióticos y frente a la respuesta inmunitaria, favoreciendo la persistencia de la infección y dificultando su eliminación. Por lo tanto, pues la colonización del hospedadero representa una etapa clave en el proceso infeccioso, ya que permite a las bacterias establecerse y multiplicarse y desarrollar mecanismos que facilitan la progresión de la infección y la producción de la enfermedad. También encontramos los tipos de colonización bacteriana. La colonización bacteriana pues, puede presentarse de diferentes formas, principalmente asintomática o patológica, dependiendo de la interacción entre la bacteria y el huésped. La colonización asintomática ocurre cuando las bacterias se establecen en el organismo sin producir signos ni síntomas. En estos casos, pues no se genera un daño inmediato y en ocasiones estas bacterias pues, pueden formar parte de la microbiota normal. Sin embargo, pues estas bacterias pueden volverse patógenas si cambian las condiciones del huésped, como ocurre cuando disminuyen las defensas del organismo. Por otro lado, pues también encontramos la colonización patológica. Esta se produce cuando las bacterias comienzan a generar signos y síntomas de enfermedad. En este caso, pues se produce un daño tisular o inflamación
y pues la infección puede progresar hacia etapas más avanzadas. Y pues este tipo de colonización se asocia con una mayor virulencia bacteriana y ocurre cuando los mecanismos de defensa del huésped fallan, permitiendo la invasión y desarrollo de la enfermedad. Finalmente, pues es importante mencionar que la capacidad de colonizar depende de diversos factores como las condiciones del huésped, la virulencia bacteriana y el equilibrio de la microbiota normal, los cuales pues influyen directamente en la evolución del proceso infeccioso. Saludos, doctora. Soy la alumna Elisa Mae Claros Ventura y voy a hablarles sobre el apartado 3.3, que es el mecanismo de invasión bacteriana. La invasión celular es la invasión al tejido del hospedador. Es fundamental en el proceso infeccioso. Algunas bacterias invaden el tejido a través de las uniones entre las células epiteliales del hospedador y pueden entrar subsecuentemente al tejido. En muchas infecciones, las bacterias producen factores de virulencia que causan que las células del hospedador absorban las bacterias. Las células del hospedador tienen una participación muy activa en el proceso. Cuando penetran la célula de hospedador, las bacterias pueden permanecer encerradas en una vacuola compuesta de la membrana celular del hospedador, o la membrana de la vacuola puede disolverse y las bacterias pueden dispersarse al citoplasma. Algunas bacterias se multiplican dentro de las células hospedadoras, pero otras bacterias no lo hacen. Tenemos la diseminación bacteriana, el mecanismo de transporte. Este término es utilizado por lo regular para describir el ingreso de la bacteria a la célula hospedadora, y para muchas bacterias que causan enfermedades es invasión. La invasión del epitelio del hospedador es fundamental en el proceso infeccioso. Tenemos aquí el tipo de transporte, que algunas bacterias invaden el tejido a través de las uniones entre células epiteliales, y tenemos que otras bacterias invaden tipos específicos de las células epiteliales del hospedador y pueden entrar subsecuentemente al tejido. En muchas infecciones, las bacterias, como ya lo mencioné, producen factores de virulencia que causan que las células del hospedador la absorban. Que absorban esa bacteria, ¿verdad? Las células del hospedador tienen una participación muy activa. Por lo general, la producción de toxinas y otras propiedades de virulencia son independientes de la capacidad que tienen las bacterias para invadir las células y el tejido. Tenemos otro que pueden invadir también el tejido por la nasofaringe, lo que genera una faringitis asintomática. Ya es un ejemplo de lo que nos podría dar por la invasión bacteriana. Aunque las cepas del microorganismo no sean toxígenas. Los estudios in vitro son células de tejidos en cultivos. Han ayudado a clasificar los mecanismos de invasión para algunos microorganismos patógenos. Sin embargo, los modelos in vitro no necesariamente se ofrecen una visión completa del proceso de invasión. Para comprender en forma integral este proceso, tal y como sucede en las infecciones que se pueden adquirir en forma natural, es necesario estudiar mutantes producidas por ingerentes genéticas y potencial para infectar animales y seres humanos susceptibles. Por consiguiente, para conocer la invasión bacteriana de las células eucariotas, es necesario observar en gran parte de los postulados de Crick, así como sus postulados moleculares. Bueno, les voy a hablar sobre la proporción de algunos ejemplos de invasión bacteriana de células hospedadoras como parte del proceso infeccioso.
Por ejemplo, tenemos la especie de Shigella o Shigella. Estas se adhieren a las células hospedadoras in vitro. Por lo general, se utiliza la célula HeLa. Estas células no polarizadas indiferenciadas se obtuvieron en una carcinoma cervical. La adhesión provoca polimerización de actina en la proporción cercana de la célula HeLa, lo que induce deformación de pseudopos en las células y absorción de la bacteria. La adhesión e invasión son mediadas por forma parcial por productos de los genes ubicados en un gran plasmido común para numerosas shigellas. Dentro de las células HeLa, la shigella es liberada o escapa de la vesícula fagocita y se multiplica en el citoplasma. La polimerización de actina impulsa a la shigella dentro de la célula HeLa y de una célula a otra in vitro. Las shigellas se adhieren a las integrinas situadas en la superficie de las células M de las placas de Peyer y no a las células polarizadas de absorción de la mucosa. Las células M por lo general prueban antígenos y los presentan a los macrófagos en la submucosa. Las shigellas son fagocitadas por las células M y atraviesan a estas células hacia el conglomerado subyacente de macrófagos. Las shigellas dentro de la célula M y los macrófagos provocan la muerte de estas células M y los macrófagos provocan muerte de estas células a activar el proceso normal de la muerte celular, que es la apoptosis. La shigella se extiende hacia la célula adyacente de la mucosa de manera similar al modelo in vitro por medio de la polimerización de la actina que impulsa a la bacteria, y tenemos que según estudios se utiliza la célula in vitro al proceso de adhesión, invasión y enterocolítica. Es similar a la shigella. La yersina se adhiere a la membrana celular hospedadora y provoca la formación de protecciones patoplasmáticas. Tenemos el mecanismo de daño e invasión inmune. Aquí vamos a hablar sobre el mecanismo de supervivencia bacteriana. Para la bacteria, para sobrevivir en condiciones adversas o dentro del huésped, utilizan algunas condiciones. Tenemos primeramente la formación de esporas. Dice que algunas especies como el Bacillus y Clostridium entran en estado latente, altamente resistentes al calor y desinfectantes, lo que permite la persistencia prolongada en el ambiente y resistencia a la eliminación inmune. Tenemos biofilms, que es biopelículas, comunidades bacterianas embedidas en una matriz extracelular que las protege de antibióticos y respuestas inmunes. Favorecen infecciones crónicas, por ejemplo serían catéteres, prótesis, etc. Al impedir la infección de fagocitosis y complemento. Tenemos también la variación antigénica. Esta es la capacidad de cambiar sus proteínas superficiales para lo que anticuerpos ya formados no la reconozcan. Y tenemos los sistemas de secreción. Inyección de toxinas directamente a la célula del hospedador para manipular su función y evitar ser destruidas. Manipulan funciones celulares y bloquean respuestas inmunes, favoreciendo su colonización. Tenemos el mecanismo de daño bacteriano. Primero están las exotocinas. Las exotocinas son bacterias producidas por diversas bacterias
y liberadas activamente al medio donde se desarrollan. Aunque se sintetizan dentro de la célula bacteriana, se secretan con rapidez y alcanzan concentraciones máximas de cultivo de 5 a 7 días. Son altamente tóxicas, ya que cantidades mínimas pueden causar efectos letales en animales de laboratorio. Producen efectos específicos sobre tejidos particulares como músculo cardíaco, tejido nervioso o glándulas suprarrenales, lo que permite identificar muchas toxinas por su acción característica. Son relativamente inestables, pierden toxicidad al exponerse a temperaturas de 60 grados centígrados o superiores a la luz ultravioleta, a la conservación prolongada a la temperatura ambiente. Son altamente antigénicas y estimulan la producción de antitoxinas neutralizantes mediante tratamientos con formol. Pueden convertirse en toxioides, los cuales conservan su capacidad antigénica pero pierden su toxicidad. Tenemos las endotoxinas. Bueno, las endotoxinas se liberan únicamente después de la desintegración de las bacterias que las contienen. Permanecen firmemente asociadas a las células bacterianas y producen tóxicos. Solo se liberan tras la destrucción de la membrana extracelular por rotura mecánica o autólisis del organismo envejecidos. Producen efectos tóxicos no específicos como lesiones locales en el sitio de inolución y reacciones sistemáticas como fiebre. Son relativamente estables, conservan su actividad después del calentamiento de 60 grados centígrados y permaneciendo integradas a la exposición a la luz ultravioleta, a la conservación prolongada. Son débilmente antígenas y no inducen la formación de antitoxinas neutralizantes en cantidades apreciables. No pueden convertirse en toxioides mediante tratamientos con formol. Es todo lo contrario básicamente de las exotoxinas. Tenemos las enzimas hidrolíticas. Muchas bacterias producen una o más enzimas que, aunque no son tóxicas por sí mismas, facilitan la invasión tisular o contribuyen a la evasión de los mecanismos de defensa del hospedador. Entre estas enzimas se encuentran la colagenasa, la hialuronidasa y aquellas que convierten el plasminógeno sérico en plasminas. Son actividades fibronilíticas. También pueden producir deoxirribonucleasa, alastasa y otras enzimas biológicamente activas, aunque su función exacta en el proceso patológico no siempre está claramente establecida. En general, esas sustancias favorecen la propagación de infecciones y la diseminación bacteriana en los tejidos. Mecanismo de invasión inmune. Tenemos la cápsula bacteriana, una capa condensada bien definida que rodea de forma estrecha a la célula y que incluye partículas como la tinta china. Se conoce como cápsula antígena. Tenemos la variación antigénica. Este es otro método mediante el cual el microorganismo evita las respuestas inmunitarias del hospedador. Es la variación de antígenos superficiales. La gonorrea es una enfermedad en la que no parece haber inmunidad natural y las reinfecciones son comunes. De hecho, pueden mostrarse una respuesta inmunitaria en contra de los pelos de la superficie y de las proteínas de la membrana extracelular. Pero el organismo la varía de manera continua. Esto sucede incluso durante el curso de una sola infección. El efecto en el que cuando el sistema inmunitario transporta IgG específica al sitio de infección, se unirá con el antígeno homólogo.
pero puede multiplicarse una subpoblación con una superficie antigénicamente distinta que continúa la infección. De esa manera, el patógeno escapa la vigilancia inmunológica. Diversas bacterias y parásitos adicionales también realizan variación antigénica. Y por último tenemos la invasión de la fagocitosis. Este proceso de múltiples pasos en el que el fagocito, como un neutrófilo, reconoce un patógeno, lo ingiere y después lo destruye. Una vez que un patógeno entra a la sangre o algún tejido de la célula fagocitóxico, se desplaza a ese sitio. Esa migración depende de la liberación de señales de los factores químicos producida por la célula del operador o por el patógeno. Ahora, respecto a la resistencia bacteriana y los mecanismos que emplea esta, pues se va a referir a la capacidad que tienen las bacterias para sobrevivir y multiplicarse en presencia de antibióticos que pues son diseñadas para eliminarlos. Esta resistencia no va a aparecer de forma espontánea o intencional, sino que es el resultado de un proceso de selección biológica, es decir, que los antibióticos van a ejercer una presión selectiva y las bacterias que poseen mutaciones o genes de resistencia les van a conferir una ventaja y estas van a ser las que sobrevivan y se multipliquen. Este fenómeno se debe a la gran plasticidad genética que poseen las bacterias, ya que pues estas pueden modificar su ADN mediante mutaciones, pero también pueden adquirir genes de resistencia de otras bacterias a través de mecanismos de transferencia horizontal, también como lo vamos a explicar más adelante. Y también pues esto significa que la resistencia va a poder propagarse de forma más rápida entre distintas especies de bacterias, aunque estas no estén relacionadas directamente. Esta resistencia bacteriana se puede dar de forma intrínseca, es decir, cuando esta va a formar pues parte de la biología o fisiología natural de la bacteria, o puede ser adquirida, que es cuando esta va a surgir por mutaciones o por la incorporación de genes de resistencia. En la parte clínica, esta última es más relevante ya que debido a esto es que hay algunas bacterias que previamente eran sensibles, pues ahora se vuelven difíciles de tratar. Además, la resistencia no solo va a depender de si está presente algún gen de resistencia, sino que estas bacterias van a poder activar mecanismos fisiológicos y bioquímicos que pues van a neutralizar o van a bloquear la acción de los antibióticos. Em, Entre los más importantes mecanismos se pueden mencionar la producción propia de enzimas como las beta-lactamasas. También tenemos la expulsión activa de antibiótico mediante bombas de flujo y también se puede mencionar la modificación del sitio Diana y la formación de biopelículas, que pues estas biopelículas van a formar como una capa protectora de estas bacterias. Todos estos mecanismos en conjunto lo que hacen es prolongar la duración de las infecciones, por lo tanto aumentando la mortalidad y va a favorecer a la aparición de cepas multiresistentes de bacterias, especialmente en lo que es los entornos hospitalarios. Entonces es de suma importancia poder comprender estos mecanismos en conjunto. Primero, hablando de la resistencia intrínseca, pues esta se refiere a que es aquella que va a formar ya parte de la identidad biológica de la bacteria, es decir, que esta no va a ser adquirida ni va a ser un producto de mutaciones recientes, sino que va a derivar de la propia estructura y fisiología natural de la bacteria. Un ejemplo son las bacterias gram negativas, que pues estas, debido a su membrana externa que va a actuar como una barrera física, va a impedir el paso de antibióticos grandes como lo serían los betalactámicos, y pues esta misma membrana va a dificultar también el ingreso
o va a dificultar la acción de ciertas moléculas del sistema inmune como lo son los péptidos antimicrobianos y la acción del sistema del complemento. Y pues esto le va a dar una ventaja ante pues la respuesta del hospedero. También otras bacterias lo que van a tener es pues van a poseer bombas de flujo que van a activamente expulsar los antibióticos y otras van a producir enzimas propias como lo son las beta-lactamasas que van a inactivar ciertos antibióticos. Y pues de esta manera comprendemos que ciertos fármacos simplemente no van a funcionar contra determinadas especies de bacterias, incluso antes de pues considerar que éstas posean mecanismos adquiridos, es decir, estos no van a funcionar debido a ya la propia fisiología natural de la bacteria. Ahora vamos con la resistencia adquirida y esta va a ocurrir cuando una bacteria que antes era sensible pues se vuelve resistente. Esto se puede dar por distintas razones. La primera serían pues por mutaciones espontáneas en el ADN que pues especialmente puede suceder en tratamientos prolongados como es el de la tuberculosis y aunque las mutaciones no son tan frecuentes como la transferencia horizontal, pues puede prolongar lo que es la supervivencia de la bacteria y puede generar infecciones que sean más difíciles de erradicar. Otra vía fundamental serían los plásmidos de resistencia, que estos son fragmentos de ADN extracromosómicos que pues pueden portar múltiples genes de resistencia simultáneamente. Estos plásmidos se van a transferir con facilidad entre bacterias y va a ser especialmente o más específicamente en ambientes hospitalarios donde pues la presión antibiótica es alta. Y por último tenemos los transposones y elementos móviles que pues estos son segmentos de ADN móvil que son capaces de saltar entre plásmidos y cromosomas. Y esto va a pues acelerar lo que es la diseminación de genes de resistencia. Todos estos mecanismos van a pues permitir que las bacterias se adapten rápidamente tanto a presencia de antibióticos como a presencia de acción del sistema inmune. Ahora, hablando un poco más a fondo de lo que es la transferencia horizontal, pues este es un proceso mediante el cual una bacteria va a poder incorporar material genético que va a ser proveniente de otra bacteria, es decir, independientemente de que estas están relacionadas o de si sean pues de distintas especies. Y lo que va a lograr es que pues va a permitir que los genes de resistencia se diseminen con mayor rapidez entre una población bacteriana y como dije entre especies. Se va a dar por distintos mecanismos como lo es la conjugación, que pues esto va a ocurrir cuando una bacteria donadora se va a unir a una receptora mediante un pilus sexual y va a transferir un plásmido R. Estos plásmidos generalmente pues contienen o almacenan múltiples genes de resistencia a la vez, simultáneamente. Entonces, una sola transferencia de eso puede convertir a una bacteria que antes era sensible a, pues, ahora una cepa multiresistente. El segundo mecanismo es la transformación. Este se da cuando una bacteria capta restos o fragmentos de ADN libre que se encuentran en el ambiente y pues estos restos de ADN libre eh, pueden haber sido generados o liberados, mejor dicho, por una bacteria que ha muerto anteriormente y puede llegar a contener lo que son genes de resistencia. Entonces, cuando la bacteria receptora los incorpora a su propio genoma, lo que va a hacer es que pues va a adquirir esa resistencia. Y el tercer mecanismo es la transducción. Esta es mediada por bacteriófagos y pues lo que pasa es que durante su ciclo el fago va a poder empaquetar accidentalmente ADN bacteriano y transferirlo a otra célula durante la infección siguiente. Y pues esto va a permitir que los genes de resistencia pasen de una bacteria pues a otra sin que éstas tengan contacto.
Entonces, todos estos conjuntos van a formar lo que es la transferencia horizontal y pues explica por qué la resistencia bacteriana puede aparecer y propagarse tan rápidamente. Como había mencionado, hay distintos mecanismos de resistencia bacteriana y uno de los más frecuentes es la producción de beta-lactamasas. Estas enzimas tienen la capacidad de hidrolizar el anillo beta-lactámico, que pues es la estructura esencial para la actividad de las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos. Y pues al romper este anillo, el antibiótico va a perder su capacidad para unirse a las proteínas fijadoras de penicilina y pues estas son las encargadas de la síntesis de la pared celular. Entonces, como consecuencia, la bacteria va a poder continuar creciendo sin ser afectada por el fármaco. Desde el punto de vista genético, los genes que codifican estas enzimas pueden encontrarse en el cromosoma bacteriano, en plásmidos o asociados a integrones o transpones. Entonces, esto es muy importante ya que, como había mencionado, los plásmidos y los elementos móviles son los que van a permitir la transferencia horizontal de estos genes entre bacterias, aunque estas no estén relacionadas y sean de distintas especies. Entonces va a acelerar lo que es la propagación de la resistencia. Entre los tipos de beta-lactamasas más relevantes tenemos las BLEE, que estas son beta-lactamasas de espectro extendido y van a encargarse de hidrolizar penicilinas y cefalosporinas de tercera generación. Esto es muy frecuente en el caso de la Escherichia coli y también tenemos las AMPC, que estas van a ser inducibles o sobreexpresadas y van a conferir resistencia a cefalosporinas de amplio espectro, sin ser inhibidas por ácido clavulánico. También tenemos las carbapenemasas como la KPC, la NDM, VIM u OXA, que estas van a ser capaces de hidrolizar carbapenémicos, que son fármacos que se utilizan de último recurso. Y pues la presencia de todas estas enzimas va a convertir infecciones que antes eran tratables en cuadros de difícil manejo. El segundo mecanismo de resistencia son las bombas de flujo. Y pues esto se trata de sistemas de transporte activo que van a expulsar antibióticos y otras sustancias tóxicas hacia el exterior de la célula. Es decir, que su objetivo funcional es reducir la concentración intracelular del fármaco por debajo del nivel necesario para ejercer su efecto. Es decir, que de esta manera, aunque el antibiótico logre entrar, no va a alcanzar una concentración suficiente para ser eficaz. Estas bombas utilizan energía, ya sea en forma de gradiente de protones o de ATP, y pues suelen estar formadas por complejos proteicos que van a atravesar la membrana interna, el espacio periplasmático y la membrana externa, en el caso de las bacterias gram negativas. Existen varias familias de bombas de flujo, también tenemos las que serían las principales, las que destacan, siendo la primera la RND, Resistant Novulation Division, que pues esta es predominante en bacterias gram negativas, como en el sistema MEX, AB o PRM en Pseudomonas aeruginosa, que se asocia a la resistencia multidroga. También tenemos la MFS, que es Major Facilitator Superfamily, presente tanto en bacterias gram negativas como positivas. Y tenemos también la familia ABC o ATP Binding Cassette, que utiliza ATP de forma directa. Tenemos otras dos familias como la SMR y la MATE, que también se encargan de expulsar múltiples compuestos tóxicos, y pues la expresión de estas bombas puede aumentar por mutaciones en genes reguladores, o sea, por presión antibiótica prolongada o por adquisición de plásmidos que codifican bombas adicionales. Esto explica por qué el uso excesivo de
antibióticos o el uso inadecuado de estos antibióticos, selecciona cepas con sobreexpresión de bombas de flujo. Clínicamente esto se traduce en bacterias como las que mencioné, como la Pseudomonas aeruginosa, que es resistente simultáneamente a varios tipos de fármacos, y también otro ejemplo podría ser la Staphylococcus aureus con la bomba NOR-A, que es resistente a fluoroquinolas, o la Neisseria gonorrhoeae con la MTR-CDE resistente a macrólidos. Ahora estas bombas, pues además de expulsar estos fármacos, también son capaces de expulsar desinfectantes y antisépticos. Por esto mismo es que favorecen la supervivencia bacteriana y en ambientes hospitalarios. El tercer mecanismo es la modificación del sitio diana, que este se basa en la alteración estructural del blanco molecular al cual se une el antibiótico. Cuando la bacteria modifica este blanco, el fármaco va a perder su afinidad, de modo que aunque llegue a la célula y esté presente en concentraciones adecuadas, ya no va a poder unirse de forma efectiva y por tanto no va a ejercer su acción. Un ejemplo que podemos mencionar es el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina, y en este caso la bacteria expresa una proteína fijadora de penicilina alterada llamada PDP2A, que va a presentar baja afinidad por los beta-lactámicos. Como resultado, la mayoría de las penicilinas y las cefalosporinas se van a volver ineficaces. Otro ejemplo también son las mutaciones del ADN girasa y la topoisomerasa 4, que son las dianas de las fluoroquinolonas. También al haber mutaciones en los genes GIR-A, GIR-B, par-C y par-E, van a disminuir la afinidad del antibiótico por estas enzimas y se va a generar una resistencia. También se observan alteraciones ribosomales, donde cambios en el ARN ribosomal o en proteínas ribosomales, así como la expresión de enzimas modificadoras, van a reducir la eficacia de los antibióticos que actúan sobre el ribosoma, como los macrólidos, las tetraciclinas y los aminoglucósidos. También otro ejemplo, en el Mycobacterium tuberculosis hay mutaciones en el gen RPOB que van a modificar la subunidad beta de la ARN polimerasa, lo que va a generar una resistencia a la rifampicina, que es un fármaco clave en el tratamiento de la tuberculosis. Este mecanismo suele asociarse a tratamientos prolongados, también al uso inadecuado de antibióticos y da la necesidad de recurrir a fármacos de segunda línea que muchas veces son más tóxicos o mucho más costosos. Y como último mecanismo tenemos la formación de biopelículas o biofilms. Este es un mecanismo de resistencia colectiva que permite a las bacterias sobrevivir en ambientes hostiles, persistir durante largos periodos y resistir tanto la acción de antimicrobianos como la acción del sistema inmunitario. Una biopelícula es una comunidad microbiana organizada que se adhiere ya sea a una superficie biótica o abiótica y está rodeada por una matriz extracelular. Esta matriz va a actuar como una coraza que va a proteger a las bacterias que se encuentran en su interior. Hay ciertas etapas para la formación de una biopelícula o un biofilm, y va a iniciar con la adhesión inicial. En esta las bacterias se adhieren de forma reversible a la superficie, favorecidas por fuerzas físico-químicas y por la presencia de proteínas del huésped. Más que nada se asocian a dispositivos médicos. Entonces se adhieren a proteínas del huésped que recubran dispositivos médicos y mediante las propias estructuras de las bacterias, como lo son los pili, las fimbrias y las adhesinas, que van a facilitar este anclaje. Luego le sigue la microcolonización y la producción de matriz, que pues en esta, una vez adheridas, las bacterias van a comenzar a multiplicarse y van a producir la matriz extracelular polimérica, que va a contener polisacáridos, proteínas y ADN extracelular. Este ADN va a actuar como un anclaje estructural
y va a facilitar el intercambio de material genético, incluyendo genes de resistencia. Luego le va a seguir la fase de maduración. En este, el biofilm va a adquirir una estructura tridimensional compleja con canales que van a permitir el paso de nutrientes y la eliminación de desechos. En su interior se van a generar un microambiente con diferentes niveles, tanto de pH, nutrientes y de oxígeno, y pues muchas bacterias entran en un estado de persistencia con un metabolismo muy bajo, es decir, esto la va a hacer mucho menos sensibles a los antibióticos y luego le va a seguir la fase de dispersión. En esta, finalmente, algunas bacterias se van a liberar desde la biopelícula y van a poder colonizar nuevas superficies formando biopelículas secundarias. Entonces aquí pues explica la recurrencia de tantas infecciones asociadas a dispositivos médicos como lo serían catéteres, también a neumonía asociada a respiración mecánica, y también mencionar que las biopelículas le confieren resistencia a estas bacterias mediante varios mecanismos simultáneos, como lo son que, ya que esta actúa como una barrera física, va a impedir la penetración total casi de los antibióticos y van a generar un microambiente que modifica la actividad de los fármacos. Va a albergar a estas células y a estas bacterias resistentes y persistentes y van a favorecer el intercambio de genes de resistencia. Por eso las infecciones asociadas a esto pueden ser crónicas, suelen ser recurrentes y difíciles de erradicar. Ahora, respecto a los mecanismos de defensa del hospedero, pues podemos decir que el organismo cuenta con sistemas de defensa encargados tanto de identificar como de eliminar microorganismos que sean potencialmente dañinos. Estos mecanismos se van a identificar o bueno, se van a organizar en dos niveles, como lo son la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es aquella que va a actuar de una forma inmediata y no específica. Esta va a incluir barreras físicas y químicas y así como también células capaces de reconocer patrones comunes en los patógenos. Y pues su función principal va a ser la de contener la infección en las primeras horas, en las primeras etapas y pues limitar su diseminación en el organismo. Y luego tenemos la inmunidad adaptativa, que esta va a ser pues va a generar una respuesta mucho más específica y más eficaz, pero también va a necesitar más tiempo para activarse. Se va a componer tanto de los linfocitos T como B, que van a permitir pues una respuesta dirigida hacia el patógeno identificado y pues van a permitir que se forme una memoria inmunológica de este. Y pues estos dos sistemas, estos dos niveles lo que van a hacer es que van a actuar de una forma complementaria, ya que como mencioné la inmunidad innata lo que va a hacer es iniciar la respuesta y proporcionar señales para que a su vez se active la inmunidad adaptativa. Mientras que esta pues lo que va a hacer es que va a reforzar y va a completar la eliminación del patógeno identificado. Y pues esto es fundamental ya que estas dos permiten que se cree un equilibrio y evita pues que una infección progrese en el organismo. Ahora, hablando más a detalle de lo que es la inmunidad innata, pues esta va a constituir la respuesta inicial del organismo frente a la entrada de microorganismos. Su función principal pues va a ser la de actuar de una manera más inmediata para poder limitar la infección durante las primeras etapas y las primeras horas. También pues a su vez evitar que el patógeno se disemine mientras pues se activa la respuesta de la inmunidad adaptativa, ya que esta tarda más en llegar a activarse. Esta inmunidad innata va a estar compuesta por distintos elementos o mecanismos. El primero a mencionar sería, serían el nivel más básico de protección,
que serían las barreras tanto físicas como químicas. La barrera física lo comprendemos como serían la piel y las mucosas, que pues van a evitar, bueno, van a funcionar como una superficie que evita pues el ingreso de microorganismos. Y a su vez, las barreras químicas, podemos mencionar la lisosima, que va a estar presente en las lágrimas, el ácido gástrico y la saliva, y también los péptidos antimicrobianos, que pues estos van a destruir o inhibir bacterias antes de que establezcan pues una infección. El segundo, bueno, este sería un mecanismo que es la fagocitosis, y esta va a estar realizada o mediada principalmente por neutrófilos o macrófagos. Estas células lo que van a hacer es reconocer eh, estructuras conservadoras o conservadas en los patógenos, para pues reconocerlas mediante receptores específicos, los internalizan y luego los eliminan o destruyen mediante enzimas o especies reactivas de oxígeno. Y esta fagocitosis pues es un mecanismo que va a ser muy importante para poder controlar lo que serían infecciones agudas y para eliminar microorganismos que han podido pues pasar el nivel más básico de protección, ya que serían las primeras barreras, ¿verdad? Y luego, por último elemento, tendríamos el sistema de complemento, que este va a ser un conjunto de proteínas plasmáticas que se van a activar en forma de cascada, y pues la activación de este va a tener tres efectos principales. Primero sería la opsonización, que esta va a facilitar la fagocitosis. Luego tendríamos la generación de mediadores inflamatorios, que pues esto lo que va a hacer es que va a reclutar más células a que lleguen hacia el lugar de la infección. Y por último sería la formación del complejo de ataque membrana, que pues este va a causar la lisis, o bueno, va a producir una lisis directa de algunas bacterias, es decir, que la va a destruir directamente. Y pues todos estos elementos en conjunto lo que van a hacer es que van a amplificar la respuesta de la inmunidad innata, y pues van a producir una respuesta más eficaz al momento de la eliminación bacteriana. Ahora volvemos a hablar de la inmunidad adaptativa. Esta es la parte del sistema inmunológico que responde de forma específica frente a cada microorganismo. A diferencia de la inmunidad innata, como ya lo había hablado, esta actúa, bueno, necesita tiempo para poder activarse, pero una vez que lo hace, pues genera una respuesta tanto altamente dirigida como capaz de formar memoria inmunológica. Dentro de esta inmunidad tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T se dividen en dos subpoblaciones, tanto como las CD4, también llamados linfocitos coordinadores o cooperadores, pues estos van a regular la actividad de otras células inmunes, como es activar los macrófagos y estimular a los linfocitos B para que estos produzcan anticuerpos. Pues estos son esenciales para poder dirigir la respuesta inmune hacia el tipo de patógeno adecuado. También tenemos a los CD8, que estos son células citotóxicas. Su función es tanto identificar como destruir o eliminar células infectadas, es decir, especialmente cuando se trata de bacterias intracelulares que se esconden dentro del citoplasma, como sería, por ejemplo, la Listeria monocytogenes. Esto evita que la infección se siga propagando dentro del organismo. Ahora tenemos los linfocitos B, que estos, como ya dije, son responsables de la producción de anticuerpos, y estos anticuerpos van a cumplir varias funciones a su vez, como lo son neutralizar toxinas bacterianas, también optimizan microorganismos para facilitar su fagocitosis, y también activan el sistema del complemento. También podemos mencionar las inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina A, que es clave en mucosas, ya que esta evita que las bacterias se adhieran y colonicen, mientras que la inmunoglobulina G predomina en sangre y tejidos, proporcionando una protección sistémica más duradera. Estos en conjunto, tanto los linfocitos T como los linfocitos B,
permiten que el organismo pues pueda generar una respuesta precisa y más eficaz para poder garantizar una defensa más rápida y ante futuras exposiciones al mismo patógeno. Ahora vamos con el último mecanismo de respuesta del hospedero, que es la memoria inmunológica, y este es de vital importancia. Se basa en que después de la primera exposición a un microorganismo, el organismo no solo va a eliminar la infección, sino que va a conservar un registro biológico de ese encuentro. Este registro está representado por células de memoria que van a permanecer en el organismo durante años o incluso décadas. Lo más importante es que estas células de memoria van a permitir que, si el mismo patógeno vuelve a ingresar, la respuesta sea mucho más rápida, más intensa y más eficaz que la primera vez. Esto se debe a que ya no es necesario activar todo el proceso desde cero, sino que las células van a reconocer al antígeno de inmediato y van a desencadenar una respuesta secundaria que va a producir anticuerpos en mayor cantidad y en menor tiempo. Esta memoria inmunológica no solo va a reducir la gravedad de una reinfección, sino que en muchos casos va a prevenir que la enfermedad llegue a manifestarse clínicamente. Por eso decimos que es la base biológica de la vacunación, ya que una vacuna expone al sistema inmune a un antígeno de manera controlada, es decir, que no va a causar una enfermedad, pero va a generar esta misma memoria protectora. Y pues a nivel poblacional, pues esta memoria inmunológica lo que va a hacer es que va a tener un impacto enorme debido a que cuando un porcentaje suficiente de personas desarrollan inmunidad, ya sea por una infección natural o por la vacunación, pues se va a reducir drásticamente la transmisión del microorganismo y se va a proteger incluso a quienes no pueden vacunarse. Y pues esto retribuye al control epidemiológico y a la prevención de brotes. Entonces en esto radica su gran relevancia clínica. En conclusión, el análisis de la inmunología bacteriana y de los mecanismos de invasión permiten comprender el proceso infeccioso. No es un evento aislado, sino una interacción dinámica y continua entre el microorganismo y el hospedador. Las bacterias poseen estructuras especializadas que los permiten adherirse, colonizar e invadir los tejidos, así como evitar los mecanismos de defensa del sistema inmunitario. La producción de exotocinas, endotoxinas y enzimas iolítricas constituye un componente esencial de daño tisular y que es estrategias como para la variación antigénica, la inhibición de la fagocitosis y la formación de biopelículas que favorecen la persistencia de la infección. Por su parte, el hospedador responde mediante mecanismos de inmunidad innata y adaptativa, que busca contener y eliminar al patógeno. Sin embargo, la capacidad bacteriana para modificar su estructura, regular la expresión de factores de virulencia y adaptarse a condiciones adversas determina un gran medio del curso clínico de las infecciones. Estas interacciones constantes explican por qué algunas bacterias logran establecer infecciones crónicas, recurrentes o difíciles de manejar. La resistencia bacteriana presenta un desafío creciente en la práctica médica debido a la adquisición de genes de resistencia por mutación o transferencia horizontal, junto con mecanismos como la producción de beta-lactamasas, la modificación de sitios diana, las bombas de flujo y formación de biopelículas, limita la eficacia de los antimicrobianos disponibles y complica el tratamiento de las infecciones. Este fenómeno no solo afecta la evolución clínica del paciente, sino que también tiene implicaciones epidemiológicas y de salud pública, especialmente en entornos hospitalarios donde la presión selectiva es mayor.
El estudio de los mecanismos de invasión, daño, evasión inmune y la resistencia antimicrobiana evidencian la complejidad de la patogenicidad bacteriana. Comprender estos procesos es fundamental para el diagnóstico oportuno, la selección adecuada de terapias antimicrobianas y diseño de estrategias de prevención y control. Asimismo, resalta la importancia del uso racional de antibióticos y vigilancia epidemiológica para enfermedades y para enfrentar el problema de la resistencia bacteriana.